Ahora veamos qué significa cambiarle de signo a un vector. Supongamos que tenemos este vector b y que sus componentes cartesianas pueden ser representadas como bx y by, como vimos en el video anterior. Por esta razón, yo puedo escribir, por ejemplo, este vector como un par ordenado, donde en la primera entrada pongo bx y en la segunda entrada pongo by, o como una suma de vectores usando vectores unitarios, donde tengo bx por el vector unitario y más by por el vector unitario j. Y no pasa nada. ¿Qué significa que yo le cambie el signo al vector? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la componente x si yo le cambio el signo? El signo del vector indica el sentido del vector, siempre. Es decir, si yo tengo un vector así, el signo está indicado acá. Este vector que apunta a la derecha va a tener en coordenadas cartesianas un signo positivo porque la convención en coordenadas cartesianas es que los números, como en la recta numérica, crecen hacia allá. Es decir, mientras yo me muevo más hacia la derecha del 0, voy a tener números más grandes y por eso se le pone esta flechita para allá y no se le pone una flechita para acá porque solo crece hacia la derecha. Entonces, este que crece como crecen los números es positivo. Sin embargo, yo podría poner un vector igualito que tenga la misma magnitud, el mismo ángulo, pero que tenga la flechita para el otro lado. Y eso sería exactamente ese vector, pero en negativo. Eso significa cambiarle el signo al vector. Quiere decir ponerle la flechita exactamente en el lado contrario o voltear 180 grados ese vector. En el caso de este, por ejemplo, tendríamos que voltear, lo voy a poner de otro color, este vector menos, multiplicado por un menos, sería tener exactamente, tiene que estar sobre la misma raya porque acuérdense que el ángulo es igual, tendríamos exactamente el mismo ángulo, tendríamos exactamente el mismo tamaño, pero la flechita iría para el otro lado. Esto es el vector menos b. Y vamos a ver cómo salen sus componentes vectoriales. Aquí, por ejemplo, si yo quiero sacar su componente en y, trazo acá. Y como tiene el mismo tamaño, la componente en y tiene que tener exactamente la misma magnitud que esta, pero apunta hacia abajo. Y si apunta hacia abajo, ya no apunta hacia donde crecen los números en el caso de y. Acuérdense que en el eje y apunta la flecha hacia arriba. Eso quiere decir que mientras más hacia arriba vaya en el eje, más grandes van a ser los números. Este apunta en sentido contrario. Eso quiere decir que es negativo. Siempre que apunten para abajo los vectores en y son negativos. Entonces este no es más que menos by como vector. Y de manera semejante, cuando yo saco la componente esta en x, como este vector mide lo mismo que este, pues este tiene que tener la misma sombra. Sin embargo, esta sombra, el vector que representa este desplazamiento, por ejemplo, ya no apunta a la derecha, apunta a la izquierda. Entonces este va a ser menos bx. Los vectores tienen el mismo tamaño, tienen el mismo ángulo, este tiene el mismo tamaño que este y tiene el mismo ángulo, son horizontales los dos, pero tienen el sentido contrario, la flechita apunta para el otro lado, esto significa que el vector sea negativo. Entonces, el vector b es igual, y le tengo que poner todo negativo, es igual a menos bx, coma, menos by, o lo puedo escribir como menos bx por y menos by por j.
Eso es lo que vale este vectorcito. Y fíjese cómo sí se cumple que B es igual a menos B. ¿Para qué es útil esto? Porque cuando queremos restar vectores, lo que hacemos es agarrar el mismo vector que teníamos y multiplicar por menos cada entrada y hacer una suma normal. Y entonces podemos restar vectores.